Muy buenos días, amados hermanos. Tengo una enseñanza poderosa. La enseñanza es de Melquisedec, el sacerdocio que fue traspasado a Jesucristo. Un sacerdocio eterno. O sea, ese sacerdocio no fue humano, como lo heredaron los levitas, como la tribu de Leví. Leví fue uno de los hijos de Jacob y a él se le entregó el sacerdocio que iba a ser en la tierra de Canaán cuando Dios lo introdujo. Ellos iban a ser los sacerdotes escogidos, de ahí viene Aarón. Como Aarón era levita, de la descendencia de Leví, Dios lo escogió a él y a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Que tenían que ir cambiando de tiempo en tiempo, de sacerdote o sumo sacerdote de tiempo en tiempo, porque morían y eran humanos. Pero Melquisedec, lo que vamos a ver en esta enseñanza, que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, pero no en la Jerusalén de la tierra, sino en la Jerusalén del cielo. Jerusalén, esa nueva Jerusalén, donde hay un santuario que no fue hecho por el hombre, sino por Dios. O sea que todo lo que se ve, dice la Biblia, fue hecho de lo que no se ve. El tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés fue a semejanza del tabernáculo que está en el cielo. No fue una mera coincidencia de que Dios imaginó eso. No. La Biblia habla claro. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. La Jerusalén que se ve fue hecha de la Jerusalén que no se ve. Donde hay un santuario que Melquisedec era ese personaje que solamente tenía acceso, porque Melquisedec no es un sumo sacerdote humano, es un sumo sacerdote eterno y para siempre, que cuando Dios hace el primer pacto con el pueblo de Israel, lo hizo en la tierra, en el cielo también se hizo. Y por eso Melquisedec es el sacerdote que mientras la tierra sacrifican, él sacrificó una sola vez al cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo usted puede explicar eso ahí? ¿Cómo usted le puede llegar a eso ahí? Que Melquisedec fue el que sacrificó al cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted no lo cree? Vamos a leer ahora y le vamos a explicar ese código ahí penal para que usted vaya discutiendo, que vaya gozando el fruto de eso. Dice el sacerdocio de Melquisedec. Leemos en el nombre de Jesucristo, Hebreos 7. El sacerdocio de Melquisedec dice: el sacerdocio de Melquisedec dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Oiga bien, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. O sea que Melquisedec no era un humano. Rey de Justicia, lo está comparando con Dios, lo está comparando con el mismo Jesús. Vaya chequeando, dice: quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Y si usted busca la palabra, el significado de Rey de Salem, Salem significa Jerusalén. Pero ¿cómo va a ser si en la historia no se conoce que este hombre fue rey de Jerusalén? Entonces no te está hablando de una Jerusalén física, te está hablando de la Jerusalén del cielo. Rey de Jerusalén, porque Melquisedec era el mismo Dios en una manifestación como un sacerdote.
el mismo Dios en una manifestación como sumo sacerdote, porque mientras se hizo sacrificio humano de tiempo en tiempo, hasta que se manifestara el sacrificio que hizo Melquisedec una sola vez y para siempre, que agarró el cordero inmolado y lo sacrificó desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo que humanamente no se le puede llegar fácilmente, porque usted va a buscar lógica y va a decir, no, si él fue el rey de Jerusalén, entonces quiere decir que ya había un rey, y va a estar creyendo que está hablando de la Jerusalén de abajo y no está hablando de la Jerusalén de abajo, porque todas las comparaciones que hace de Jesucristo las está haciendo allá arriba en los cielos, y la gente ignora que Dios es todopoderoso. La gente confiesa con su boca y dice, sí, Dios es todopoderoso, pero no puede creer que Dios puede manifestarse como un ángel. A la misma vez se te manifiesta como un viejo, como un niño, como un anciano, como una mujer, como un león, como lo que sea, a la misma vez, en diferentes lugares. La gente no puede asimilar eso, porque somos incrédulos y limitamos el poder de Dios. Creemos que Dios es todopoderoso, pero no creemos que Dios tiene el poder para estar sentado allá arriba en el cielo y también está aquí abajo en la tierra. Porque el ser humano no puede llegar para ahí tan lejos, porque tiene una mente limitada, al menos que Dios le abra el entendimiento y pueda entender eso, ese misterio que hay escondido ahí. Que Melquisedec, aunque se manifestó y se le reveló a Abraham, Abraham no era un loco viejo. Abraham sabía quién era Melquisedec. ¿Usted cree que Abraham estaba adivinando así? Abraham ya sabía quién era Melquisedec. Abraham ya sabía quién era Dios de esos 3 ángeles que se le manifestaron a él. ¿Usted cree que Abraham fue adivinando? De que este Dios. No, Abraham sabía ya. Es que Abraham tenía una intimidad con el Señor. Y Abraham ya conocía a Dios, ya se le había abierto el entendimiento, la masa encefálica, como dice José Ovalle, ya se le había abierto a Abraham. Y ya él sabía. Dios podía venir de cualquier forma y ya Abraham lo conocía, porque él conocía a su Dios. Entonces, el ser humano dice que Dios es todopoderoso, pero no puede creer que Dios puede manifestarse como un ángel de fuego, como un sumo sacerdote y como hijo a la vez. La gente no puede asimilar eso. Que puede estar caminando a que Juan lo bautice y que se abra el cielo y venga y descienda una paloma representando al mismo Dios, pero que también el mismo Dios está ante Juan para que lo bautice, y que ese mismo Dios desde el cielo diga, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La gente no puede entender eso, porque de una vez lo que dice es el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre que está allá arriba. Pero en su mente limitan a que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que ese Dios tiene la capacidad de hacerse carne y él mismo llamarse hijo, y que ese Dios tiene la capacidad de bajar en forma de paloma en representación de su espíritu, y que ese mismo Dios habla y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Y que ese mismo Dios está sentado allí en el cielo. La gente no puede asimilar eso, no puede entender eso, que hay un solo Dios y que ese Dios tiene el poder tan grande de hacer todas esas cosas a la misma vez. La gente no puede asimilar eso, creyendo que hay 3 dioses. Estamos leyendo aquí en Melquisedec, y Dios está sentado en su cielo y se le reveló a Abraham en forma de un sumo sacerdote que tiene un sumo sacerdocio eterno y que es rey de Jerusalén, pero no de la Jerusalén física, sino de la del cielo. Eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que vamos a aprender. Y dice, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ¿está bien? Sin padre, sin madre,
¿De quién se está hablando ahí? Está hablando de Dios. Es de Dios. El único que tiene ese atributo es Dios mismo. Por eso Él puede manifestarse de diferentes formas, Él mismo tomar forma. La misma Biblia dice que Él tomó forma de siervo. Pablo le explica a Timoteo, en segunda de Timoteo, como 3:14 o primera, no me acuerdo bien, que le explique el misterio que hay escondido entre el Hijo y el Padre. Al menos que Dios te abra el entendimiento y te haga y te revele cuál es el misterio que hay escondido en el mismo Dios entre el Hijo y el Padre. Este misterio que está escondido aquí también en Melquisedec, que ni tuvo padre, ni tuvo madre, porque fue el mismo Dios que se hizo sumo sacerdote. Y Él mismo se sacrificó en la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios hubiese formado el mundo. Ya Él se había sacrificado en la eternidad, en la Jerusalén actual, y el mismo sumo sacerdote fue el mismo Dios representando a Melquisedec. Es algo fuerte, pero si Dios te abre el entendimiento, tú vas a entender qué es lo que te está diciendo. Que el mismo Dios se hizo sumo sacerdote en la Jerusalén de arriba, en el santuario de arriba, que hay un santuario allá arriba, y Él mismo se hizo forma de cordero y se sacrificó. Por eso dice la Biblia, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, cuando llegó a la tierra, se materializó ya lo que en el cielo se veía ya antes de la fundación del mundo, ya sacrificado, y lo sacrificó Melquisedec, el sumo sacerdote de Salem, de la Jerusalén de arriba. Ya Melquisedec, el mismo Dios, ya se había hecho sumo sacerdote, y el mismo Dios se había hecho oveja en forma, simbolizando el Hijo. Entonces la gente limita el poder de Dios. La gente limita porque su mente finita, que no entiende, quiere limitar el poder de Dios. Y no entiende que Dios es uno, que no hay tres personas, no hay tres dioses. El hecho de que yo me llame José Nolasco de la Cruz no quiere decir que yo soy tres gentes. Yo soy un solo ser. Y Dios es uno solo, un solo ser, que tiene un cuerpo que lo representa su Hijo, que tiene un alma que lo representa el Padre, y tiene un espíritu que lo representa su Santo Espíritu. Pero mientras tú sigas creyendo que Dios es tres personas, vas a tener la mente bloqueada, limitada, no sabiendo que hay un solo Dios, en un solo trono. No hay tres tronos en el cielo. En la Biblia, en parte, tú vas a encontrar tres tronos. Y el hecho de que la Biblia diga que Él está sentado a la diestra del Padre no significa que está sentado a su derecha. Porque si tú te vas a Apocalipsis 5, y aquel personaje que tiene el librito en la mano derecha, tú te vas a dar cuenta que Juan llora. ¿Y tú sabes por qué Juan está llorando ahí? Porque Juan dice que no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie digno de desatar el sello que había en la mano del que está sentado en el trono. Un solo trono. Y Juan está llorando y dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se encontró nadie digno ni de mirarlo, ni siquiera abrirlo. ¿Y a dónde estaba Jesucristo? No está sentado de que a la diestra del Padre, a la derecha. La gente haciéndose ilusión, haciéndose imagen, creyendo que el Hijo está sentado a la derecha, porque ellos creen que como tienen una mente humana, su mente humana de una vez dice, como el Padre está sentado ahí físicamente en un trono, el Hijo está sentado en otro trono, el Espíritu Santo en otro trono, tres dioses. Mi hermano, no hay tres dioses. A Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos que hay? Jesucristo le dijo, oye Israel, eso está, si no me equivoco, en Marcos 12:28. Oye Israel, vuestro Dios uno es. El mismo Jesús lo dijo. Él no dijo hay tres dioses, hay tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Él le dijo, oye Israel, vuestro Dios uno es. Y amará al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma. Lo primero que Jesús le hizo entender era que Dios es uno, que tiene multiforme manifestación.
que Él mismo decidió hacer su cuerpo, que Él mismo decidió llamar a su Espíritu Espíritu Santo. Eso no significa que Dios es tres, porque es que tú eres a imagen y semejanza de Dios. Y tú no eres tres personas. Tú eres un solo ser que tiene la capacidad de tener un cuerpo, un alma y un espíritu. Y si te sientas en una silla, no te estás sentando en tres sillas, en una sola. Entonces Dios es a sí mismo. Lo único que como Él es todopoderoso, Él puede sacar su cuerpo, puede sacar su alma, puede sacar su espíritu, puede estar en 1.000.000 de personas a la misma vez, en diferentes lugares. Pero eso no significa que hagan millones de dioses. Es un solo Dios que puede hacer eso. Entonces, mientras sigamos creyendo que hay tres dioses, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no vamos a poder entender los misterios que hay escondidos aquí en la Biblia. Melquisedec es el mismo Dios, el mismo sumo sacerdote, que antes de la fundación del mundo agarró al cordero inmolado y lo sacrificó en la Jerusalén actual, en el tabernáculo que está en el cielo, en la gran ciudad de Jerusalén. Bien, entonces, Él es rey. Del reinado que se está hablando aquí no es de un reinado físico. Por eso la gente está creyendo que Jesús va a venir a reinar para siempre aquí en la tierra, donde la Biblia promete cielo nuevo y tierra nueva. Y en esa tierra nueva y ese cielo nuevo es que va a bajar a Jerusalén actual, que es la que está en el cielo, y ahí vamos a reinar para siempre. Porque ni en el cielo que vamos a reinar para siempre, no. En el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios promete, entonces la Jerusalén que está en el cielo allá, donde Melquisedec, el mismo Dios que tomó esa forma de sumo sacerdote, y al cordero inmolado lo sacrificó, y ese sumo sacerdote, que es el mismo Dios en forma de Melquisedec, sacrificó al cordero inmolado, que es el mismo Cristo. Esto es algo que no se puede entender tan fácilmente, pero a quien Dios tiene misericordia y le abre la mente y le hace entender, puede entender los misterios que hay aquí escondidos. No creo que porque estudia de que 4 años, 5 años teología, no, hermano. Eso es de quien Dios tiene misericordia, porque no es de quien corre ni de quien más busca, sino de aquel que hace la elección y en su misericordia te puede abrir el entendimiento. Porque la Biblia es un misterio. Y Jesucristo oró y dijo: Padre, te doy gracias porque escondiste este misterio de los sabios y de los entendidos. Jesucristo sabía que habían sabios y entendidos, pero dijo: lo escondiste. No dijo ya que lo había escondido atrás, no. Lo escondiste, y si Él lo escondió, créame que en este tiempo, aunque usted pueda leer la Biblia, está escondido ese misterio, y solamente a quien Dios quiera dárselo, a los mansos y a los humildes. Por eso Él dijo: a los niños se lo dice. Los niños simbolizan los humildes, los que no se creen saber algo, porque si tú crees que sabes, entonces no sabe nada. Pablo dijo que aquel que quiere saber algo en este siglo, hágase ignorante, hágase como que usted no sabe nada. Porque a eso son los que Dios les revela. El que se cree que sabe algo, y que yo estudié, que yo soy, que yo eso, no sabe nada. Entonces seguimos con el orden de Melquisedec, que es el mismo Dios en forma de sumo sacerdote. Dice: considera pues cuán gran era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Está bien? Aquí está diciendo el libro de los Hebreos: reciben los diezmos hombres mortales. Entonces te está diciendo claramente que Melquisedec era inmortal. Melquisedec es el mismo Dios que tomó forma de un sumo sacerdote, y cuando vino y se materializó aquí en la tierra, entonces ya tomó forma de hijo. Él mismo tomó forma de hijo. Bien.
tomó forma de hijo ahí. Él mismo dijo, a él llamaré hijo y él me llamará a mi padre. Entonces la gente está creyendo que son tres personajes: el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. La Biblia lo menciona, pero no necesariamente tienen que ser tres gente como tú tienes en tu mente, que te han hecho entender. Jesucristo decía, mi Padre que me envió y yo, y le decía, y yo salí de Dios. Jesucristo salió de él. Por eso Juan dice, en el principio existía el verbo, y el verbo existía con Dios, y el verbo era Dios. Juan sabía lo que estaba hablando. Pablo sabía lo que estaba hablando. Aunque ellos mencionaran al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ellos sabían de quién estaba hablando. Que estaba hablando de un solo personaje. Por eso Pablo dice, y este es el verdadero Dios. Juan dice, y en el principio existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si el verbo era Dios, ¿usted no lo cree que el verbo era Dios? En el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan, dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Quién fue que se hizo carne? Dios. ¿No te está diciendo que el verbo era Dios? Entonces te está diciendo claro, y aquel verbo se hizo carne. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, porque el mismo Padre que decidió hacerse hijo. Pablo le hace entender a Timoteo en 2 de Timoteo 3:14 o 3:12, o si no es segunda, es 1 de Timoteo 3:14 o 3:12. Y le dice el misterio de la piedad, le explica el misterio de la piedad. Y ese misterio de la piedad es ese misterio de la piedad que le está explicando que hay en el Padre y en el Hijo. Él le dice, primeramente, Dios fue manifestado en carne. Lo mismo que San Juan está diciendo, San Juan 1. Dios fue manifestado en carne, visto por los hombres, o por los ángeles, si no me equivoco que dice. Dios, tú le preguntas al 99% de los cristianos, ¿quién fue que se manifestó en carne? ¿Quién fue que se hizo carne? Te van a decir Jesucristo. La verdad fue Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo Dios, pero cuando tú logras entender, tú entiendes que no está hablando de una segunda persona, que está hablando del mismo Dios. El que tú digas Jesucristo está diciendo Dios. El que tú digas Jehová está diciendo Dios. El que tú digas Yahweh está diciendo Dios. El que tú digas Jesús está diciendo Dios. Se trata, si tú me llamas a mí por Nolasco, yo voy a responder. Si me llamas de la Cruz, si me llamas por José, Joselito, José, se trata de mí mismo, aunque tú me llames de multiforme forma. Es lo mismo con Dios también. Entonces, cuando te abre el entendimiento que tú puedes entender eso. Antes, cuando yo oraba, yo no podía entender, porque como está escrito, y todo lo que pidan en mi nombre, Jesús le dijo a los discípulos, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Y por qué él dice yo lo haré y no dice el Padre lo hará? Porque él se está refiriendo, él le está enseñando para que ellos entiendan que él mismo es el mismo Padre. Si no vemos el ejemplo de cuando Felipe le está diciendo, Señor, muéstranos al Padre, y él le dice, pero Felipe, por el amor de Dios, es que tú no crees que yo soy el Padre. ¿Cuántos Felipe hoy en día hay así mismo? Millones y millones de Felipe hoy en día en la actualidad hay, creyendo que porque la Biblia habla del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, está hablando de tres personas. Ellos ignoran el poder de Dios, no lo creen. Ellos dicen que Dios es todopoderoso, pero no lo creen. No pueden creer que ese solo Dios tiene el poder de tomar forma de hijo, de tomar forma de espíritu y de estar sentado en un trono. ¿Tú no lo crees? Te voy a enseñar algo. San Juan 1, para que tú veas que esto no es de quien corre ni de quien más estudia. Esto es de quien Dios en su misericordia le abre el entendimiento y le puede hacer entender los misterios que hay escondidos aquí en esta Biblia. Que no es porque tú seas un teólogo ni porque tú creas que más sabes. Es a los mansos, a los humildes, que Dios le abre el entendimiento y le enseña los misterios que hay escondidos aquí. San Juan 1 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. ¿Está viendo que el verbo era Dios? Entonces, tú puedes entender de qué verbo que se está hablando ahí cuando logra entender que Dios es uno. No que tú digas que no, que Dios es uno, porque como el Hijo y el Padre y ellos están todos de acuerdo, están en un mismo pensamiento, un mismo sentir, mi hermano. No es de eso que está hablando. Es literal, Dios es uno y tiene el poder, tiene un cuerpo, tiene un alma y se te puede materializar de multiforme de forma. Y no significa que hagan millones de dioses, es un solo Dios que tiene ese poder para hacer eso. Que te dio un cuerpo a ti, te dio un alma y te dio un espíritu, no eres tres personas. Tú eres un ser tricótomo, no tripartita, no. Tripartita enseña que son tres gentes. Tú eres un ser tricótomo que tiene un cuerpo. Por eso Pablo dijo, todo vuestro ser sea espíritu, alma y cuerpo, hallado puro, sin ninguna reprensión ante el Señor. Todo vuestro ser. Pablo sabe lo que estaba diciendo. Pablo no estaba hablando de tres gentes. Bien. El hecho de que él mencionara el Hijo de Dios, él sabe lo que estaba diciendo porque a Pablo se le reveló ese misterio.